Jóvenes, es un gusto saludarlos en este día. Eh, Como les explicaba, vamos a continuar nuestro trabajo, la de la cuarta unidad. Pues es una retroalimentación de algunos temas que ya vimos. Entonces iniciamos con el primer tema, que son las ciencias sociales. Eh, Podemos indicar que desde sus orígenes el ser humano se ha desarrollado en sociedad y a lo largo de la historia ha conformado instituciones que regulan las relaciones que surgen y se desarrollan dentro de cualquier organización social. Es decir, el ser humano siempre ha vivido en sociedad. El ser humano, pues, es un ser social que aislado no puede vivir porque el ser humano no es autosuficiente. Necesita de relacionarse con los demás para poder satisfacer sus necesidades. Y dice, ya ha conformado instituciones, la palabra instituciones, pues, quiere decir normas, quiere decir organizaciones, para mantener el orden dentro de esa sociedad. Los seres humanos, como decíamos, interactuamos y nos relacionamos constantemente con otros. En todo momento, el ser humano forma parte de una colectividad, porque decíamos que el ser humano, pues, no es autosuficiente, no lo puede todo y necesita de otras personas para poder satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, las ciencias sociales tienen como objeto estudiar las relaciones sociales del ser humano. Ese es el objeto de estudio en general de las ciencias sociales. Estudiar esas relaciones sociales del ser humano, las relaciones sociales del ser humano. Pero las relaciones sociales son muy complejas. Por lo tanto, una sola ciencia no podría explicar todo lo que estas relaciones abarcan. Por esa razón, las ciencias sociales son muchas. Eh, Son muchas las ciencias sociales, repito, porque son muchos los problemas que se presentan en una sociedad. Pero podemos entonces dar alguna definición de las ciencias sociales. Pues podemos decir que las ciencias sociales tienen por objeto el comprender las relaciones que se establecen entre el hombre y la sociedad en que éste se desenvuelve. Es decir, las ciencias sociales eh, su- tienen por objeto el comprender todo eso, todas esas relaciones que se establecen entre el hombre y la sociedad en que éste se desenvuelve. Existen muchas ciencias sociales. Eh, Existen diversidad de ciencias sociales. Cada una cuenta con sus particularidades según el campo de estudio al que se dediquen estas ciencias. Eh, yo les voy a mencionar algunas ciencias sociales. Decíamos que las ciencias sociales son muchas y no voy a darles alguna definición así sencilla eh, de esta definición. Por ejemplo, dice que eh, empecemos con la antropología. Pues la antropología, pues es la ciencia que estudia al ser humano. Eh, Estudia al ser humano desde sus orígenes, evolución biológica y cultural y de los rasgos que caracterizan a los diversos grupos humanos. Pero la antropología como ciencia tiene su objeto de estudio y su objeto de estudio pues es el ser humano pero como creador de cultura, es decir, un, una persona que evoluciona. Luego tendríamos la arqueología. La arqueología, pues es la ciencia que estudia los monumentos y restos antiguos. Su objeto de estudio, pues es estudiar las construcciones antiguas. La economía, pues es la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios.
Su objeto de estudio es el óptimo aprovechamiento de esos recursos. La sociología, pues es la ciencia que estudia a los grupos sociales y sus interrelaciones para comprender las causas y consecuencias de los fenómenos sociales. Su objeto de estudio, pues, es la sociedad humana. La psicología, pues, es la ciencia que estudia científicamente la conducta de los seres humanos. Su objeto de estudio, pues, es el comportamiento de los seres humanos. Pero entonces vemos, y así podríamos seguir enumerando las distintas ciencias sociales. Pero decía, son muchas. Entonces, eh, podemos decir entonces que la antropología, pues, estudia la cultura de los grupos, estudia la cultura de los grupos humanos y sus formas de adaptarse al medio. Va a estudiar el lenguaje, la religión, etcétera, etcétera. La arqueología, pues, se dedica a la investigación de los restos materiales de las sociedades del pasado. La economía, pues, investiga las formas de producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y servicios producidos por los grupos humanos. La sociología, pues, analiza, como ya dijimos, los fenómenos colectivos y tiene por objeto el estudio de la sociedad, la sociología. La psicología, pues, estudia la conducta de los seres humanos. Y así podríamos seguir explicando la gran lista de ciencias sociales, pero esas ya las tiene usted en sus documentos. Cada ciencia social explica una parte de la realidad. Ningún enfoque puede interpretar la totalidad de la realidad. ¿Sí me entiende eso? Cada ciencia social explica solamente una parte de la realidad. Ningún enfoque puede interpretar la totalidad de toda esa realidad. Es necesario analizar todas las manifestaciones materiales e inmateriales del ser humano. Por eso, los investigadores dedicados a las ciencias sociales concentran su trabajo en el análisis de cuatro temas macro, es decir, para comprender a la sociedad, para comprender al ser humano, los científicos dedicados a estas ciencias, pues dividen su trabajo en el análisis de cuatro temas macro. ¿Y cuáles son esos cuatro temas macro? Pues es la cultura, el lenguaje, la religión y la expresión artística. Eh, la combinación de estos cuatro factores determinan al ser humano y lo hacen único. Quiero, por favor, que me entienda bien eso. Entonces, empezamos con con el primer tema, que es la cultura. Y pues, ¿qué es la cultura? Es toda información y habilidades que posee un individuo para adaptarse y sobrevivir. Repito, así podríamos definir la cultura, como toda la información y habilidades que posee el individuo para adaptarse y sobrevivir. Podríamos decir que la cultura, pues, es todo lo que aprendemos en la sociedad para poder adaptarnos a ella. Varios antropólogos han intentado establecer la cantidad de culturas que existen en Guatemala, pero la postura más aceptada se expone en los acuerdos de paz, en donde se establece que Guatemala es un país pluricultural integrado por cuatro pueblos: el maya, el garífuna y el xinca. Así lo establece los acuerdos de paz, que Guatemala es un país pluricultural integrado por cuatro pueblos: con el maya, el garífuna, el xinca y la cultura ladina. Cultura, por lo tanto, eh, es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo,
a una clase social o a una época. Eh, Eso es cultura. Sí podemos entender la cultura como ese conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Pasamos al otro tema macro, que es el lenguaje. Y el lenguaje se compone de un conjunto estructurado de signos lingüísticos representados por sonidos e ideas determinadas que le permiten comunicar sus pensamientos y sentimientos con los demás e interactuar en su entorno. Repito, y entienda bien, el lenguaje se compone de un conjunto estructurado de signos lingüísticos representados por sonidos e ideas determinadas, lo que permite comunicar sus pensamientos y sentimientos con los demás e interactuar en su entorno. Guatemala es un país multilingüe, ya que en Guatemala se hablan 25 idiomas. Estos corresponden al español, 22 lenguas mayas, el xinca y el garífuna. Sabemos que la lingüística, pues es la ciencia que se dedica al estudio de la lengua como un sistema que posibilita la comunicación. La lingüística es la ciencia que estudia la lengua. El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas, sentimientos, ya sea a través del habla, a través de la escritura u otros signos convencionales. Pero el lenguaje es ese sistema a través del cual el hombre y los animales comunican sus ideas y sentimientos. Repito, a través del habla, la escritura u otros signos convencionales. Luego pasamos al otro tema que es la religión y solamente pues podemos decir que la religión es un sistema que se compone de creencias, prácticas y tradiciones consideradas sagradas y que pueden practicarse de forma individual y colectiva. Su práctica genera una interacción regulada entre el individuo y la sociedad. En Guatemala, antes de la conquista, pues cada pueblo practicaba su propia religión. Y concluimos con el arte, que es el último tema macro. Las obras de arte son todas las creaciones hechas por el ser humano que le permite expresar estrictamente su visión del mundo. El arte tiene diversas funciones. Unas obras son creadas para ser objeto de admiración por su belleza. Otras son simbólicas y otras son funcionales. El arte se clasifica en disciplinas artísticas esenciales, visuales, musicales y literarias. Arte, entonces, son todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea un mundo real, un mundo imaginario. Entonces, estos son los 4 temas que se agrupan para conocer en sí lo que es el ser humano. Bueno, jóvenes, vamos a hacer aquí una pausa para continuar con otro tema.